Radio Educación presenta Diabetes y yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y yo. Revista Diabetes Hoy. Muy buenas tardes, les saluda Amaro Pulido y esta tarde queremos platicarle de cómo nace la revista Diabetes Hoy de la Federación Mexicana de Diabetes, Asociación Civil, y qué mejor que conversar con la licenciada Gisela Ayala, directora de la Federación Mexicana de Diabetes, pero también, ustedes saben, parte integral del equipo de este programa de Diabetes y yo, pues desde que inició ya hace muchos años, más de 20 años, con el nombre de Conde de Diabetes y ya con el que ahora tiene, Diabetes y yo, pues más de 20 años al aire. Pero antes vamos a presentar a ustedes, como siempre en nuestro programa, una cápsula que nos introduce a lo que vamos a charlar el día de hoy. Hoy queremos hablar de un espacio que desde hace décadas acompaña, orienta y educa a miles de personas que viven con diabetes en México. La revista Diabetes Hoy, publicación oficial de la Federación Mexicana de Diabetes AC. Su objetivo es difundir información confiable y útil que ayude a las personas con diabetes, a sus familias y a la población en general, y también a profesionales de la salud a tomar mejores decisiones para el manejo de esta condición de vida. Vivir con diabetes significa aprender a cuidarse todos los días, entender el tratamiento, reconocer señales de alerta, mantener una alimentación saludable, hacer actividad física y, sobre todo, contar con educación en diabetes como parte fundamental del tratamiento. Por eso, Diabetes Hoy promueve dos grandes pilares. Primero, la educación en diabetes como una herramienta esencial para vivir mejor. Y segundo, una alimentación saludable e individualizada, porque no existe una sola forma de comer bien. Cada persona necesita un plan que responda a su realidad, sus gustos y sus necesidades. La historia de la revista empezó en 1979, cuando nace como órgano informativo de la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, cuando esta asociación inició su trabajo en Monterrey. Más tarde, en 1988, con la fundación de la Federación Mexicana de Diabetes, la revista se consolidó como su publicación oficial. Y desde entonces ha sido una referencia importante para quienes buscan orientación seria y actualizada. Además, Diabetes Hoy no solo aborda temas médicos, también ofrece recetas de cocina, avances en tratamientos y recomendaciones prácticas para el día a día. En esta época en la que circula mucha información falsa, promesas milagrosas y tratamientos fraudulentos en redes sociales y hasta en conversaciones cotidianas, muchas personas con diabetes reciben mensajes confusos o peligrosos que pueden poner en riesgo su salud. Por eso, tener acceso a contenidos confiables permite tomar decisiones más seguras, evitar complicaciones y ejercer un autocuidado informado y responsable. Las personas con diabetes merecen información útil, clara, atractiva y basada en evidencia. Merecen herramientas que les ayuden a vivir mejor, no miedo ni desinformación. Le invitamos a que escuche la entrevista que hemos preparado para hablarle de una revista gratuita que puede encontrar en línea y también en su edición impresa. Bueno, pues me da mucho gusto poder platicar con Gisela y yo he aprendido mucho a lo largo del camino
de este programa, porque me parece, Gisela, ha habido muchas revistas que hablan de diabetes, unas muy buenas que después desaparecieron, no sé por qué, pues bueno, yo sí sabemos por qué financiar una revista, y tú lo debes de saber, pues es difícil, pero a mí me gusta la revista Diabetes Hoy porque sí es una revista totalmente especializada en diabetes, que no solamente, puedo decir, es una guía para las personas que viven ya con esta condición, una guía muy importante, sino que para la prevención de la diabetes, y han tratado a lo largo de su creación, pues innumerables temas. Platícanos, por favor, cómo nace la revista Diabetes Hoy y cuál fue desde el inicio el propósito de hacerla. Sí, Maru, como escuchamos en la cápsula de hace unos minutos, nació cuando nacieron las asociaciones de diabetes hace más de 40 años en Monterrey. Se inició la primera asociación de diabetes en México, que fue la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, y con ella nació la idea de un boletín informativo y justamente la intención de una revista de este tipo es ir adaptándose a las necesidades del público. Cuando yo empecé a trabajar en la Federación Mexicana de Diabetes hace 20 años, la revista tenía artículos que eran de 4 páginas, 6 páginas, que era lo que estábamos acostumbrados a leer todos por allá del 2000, ¿no? O sea, todos leíamos revistas cuyos artículos eran extensos. De hecho, así lo pedían los lectores. Teníamos secciones específicas, teníamos articulistas, y la revista, igual que el mundo de la diabetes, ha ido eh, modernizándose, ha ido adaptándose. Si hoy ustedes toman una revista que la pueden encontrar en donde nos escuchen en www.revistadiabeteshoy.org, se van a dar cuenta que los artículos son mucho más cortos. No hay uno que tenga más de 2 páginas, de hecho tenemos artículos e infografías que hace 20 años no existían, y, y todo tiene un hilo conductor, que es lo que tú decías. No solamente le va a interesar a una persona que vive con diabetes o es familiar, también le va a interesar a alguien que gusta del estilo de vida saludable, Maru. Bueno, además es mucho más práctico y muy fácil, mucho más fácil que la gente que no es especialista, pues la lea con mayor prontitud, porque sí tenía yo un poco como la idea, así como otras muy importantes, la revista muy buena, la revista que ya sale digitalmente de nutrición, pues tiene un rigor científico, muchas otras revistas que son más bien para especialistas, ¿no? Además, pues la gente común y corriente no va a leerse un artículo muy extenso. Pero bueno, más allá de esto, pues también es difícil, me imagino, que llevar y mantener una revista pues tantos años. Ha habido dificultades, mi querida Gisela, no solamente la cuestión práctica, pero me imagino que también, ¿no? Uh-huh. Y las ediciones impresas han tenido dificultades en los últimos años, y obviamente Diabetes Hoy no ha sido la excepción. De hecho, a raíz de la pandemia, eh, el ambiente nos obligó, el entorno en el que estaba Diabetes Hoy nos obligó a hacerla gratuita. Hasta antes de la pandemia, la revista Diabetes Hoy se podría encontrar en tiendas como Sanborns, estábamos en puestos de revistas, estábamos en algunas cadenas comerciales en la sección de revistas, pero a raíz de la pandemia eso cambió, y no solo para nosotros, cambió para todas las revistas y ediciones periódicas. Entonces, eh, mi consejo, que es el órgano máximo de autoridad en la Federación Mexicana de Diabetes, decidió que pues era un momento también de emergencia y teníamos que ayudar a la gente que pudiera seguir la revista digitalmente, cero contacto, pero pudiera seguir la revista digitalmente y fuera gratuita. Entonces, después de eso, nos mantuvimos gratuitos, y la revista también, un tema
importante es que ya no salimos cada 2 meses, ahora salimos con las estaciones y hacemos 4 ediciones al año: primavera, verano, otoño e invierno. Y eso nos ha permitido también espaciar un poco más los números para mantenernos vigentes y justamente para que la gente tenga la oportunidad de, en esos meses, leer, darnos los comentarios, y justamente estamos siempre atentos a lo que cualquiera de nuestros lectores nos pueda decir a través de cualquier vía en redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, X, etcétera, pero también en el sitio web está nuestro teléfono con WhatsApp, que es 55 55 11 4200, y ahí nos pueden decir si le gustaron los autores, de cómo abordó determinado doctor o determinada nutrióloga un tema, y proponernos los temas que quieren leer, Maru. Bueno, y ustedes han tratado un sinnúmero de temas. Y a mí una de las cuestiones que me gustan, yo lo digo particularmente cuando la he leído, es que quita también este estigma. Bueno, eso lo hemos hecho también en el programa, pero ha quitado este estigma de que la diabetes es de muerte, de que es algo trágico, sino que se puede vivir sanamente viviendo con esta condición, cuidándote. Me gustan mucho los testimonios de atletas, de personas que viven con la condición de la diabetes, que hablan de su experiencia exitosa en la vida. Bueno, eso es algo que yo quisiera decir porque me parece que eso es algo muy asertivo de la revista. Sí, justamente los testimonios han sido una de las secciones de la revista que ha permanecido a lo largo de más de 20 años, porque no hay nada como sentirse identificado con alguien que muy probablemente enfrenta los mismos desafíos que vives tú o que vive tu ser querido. Y los testimonios también siempre nos dan como ideas diferentes. Ah, fulanito de tal, lo acabo de leer, lo gestionó de esta manera. Justamente lo decías, hemos tenido maratonistas dando su testimonio. En las ediciones anteriores tuvimos el testimonio de una persona que vive con diabetes tipo 2 y es una emprendedora, de una chica que vive con diabetes tipo 1 diagnosticada muy chiquita, y hoy está ya avanzada en la licenciatura en medicina. Gente que está que no es que en los testimonios, ay, es que mi vida fue súper fácil y todo, no, al contrario, tratamos de compartir justamente los retos, pero también esta posibilidad de que no importa el reto, siempre con la orientación adecuada, con educación en diabetes, es posible sortearlo y además querer compartirlo con la comunidad de lectores de Diabetes Hoy. Hay, de alguna manera, secciones que ya son parte integral de la revista, digo, con toda la variedad, o hay un juego de variar en cada edición, o sí, hay sus secciones. Háblanos un poco cómo está estructurada la revista y bueno, cuáles son digamos, no solamente las secciones, sino si hay puntos o temas que son modales, que están constantemente repitiéndose con diferentes entrevistados y con gente preparada que hable sobre los temas. Sí, sí, muchas gracias, Maru. Si van al sitio www.revistadiabeteshoy.org, ahí van a ver, Maru, que lo tenemos dividido muy parecido a cómo está la revista. Van a ver novedades, que ahí verán cada edición, y no solamente la más reciente, sino todas. También van a ver vida saludable, tratamientos, recetas y actividades de la federación. Y ya en cada número, pues obviamente tenemos uno de los temas que son más solicitados: alimentación. Alimentación y recetas son de las secciones más pedidas, y Gustadas. además, y de las que nosotros vemos que
Cuando la gente tiene el ejemplar impreso, ahorita les voy a platicar un poco de cuántos tenemos impresos, cuando la gente vemos que abre la revista físicamente, el primer lugar a donde van, las primeras páginas que buscas siempre serán las recetas. Afortunadamente tenemos un equipo que está trabajando en eso y nos hace diseños muy bonitos y apetitosos porque, como decías antes, esto no es una revista para comidita de enfermos, esto es una revista para estilo de vida saludable y es además una revista que no solamente le va a ayudar a que se maneje bien quien tiene la condición, sino ayuda a la familia que apoya a quien vive con diabetes y que también está previniendo diabetes tipo 2, porque el estilo de vida saludable previene diabetes tipo 2 y cáncer y obesidad y también previene hipertensión. Entonces es como ponerlo muy agradable, algo muy atractivo en cuanto a diseño, en cuanto a fotografías, pero que detrás, lo que tiene detrás cada fotografía es una etiqueta nutrimental que te dice cuántas calorías tiene cada receta, cuántos hidratos de carbono por porción, que son los que nos elevan los niveles de glucosa, cuántas proteínas que nos ayudan, porque son lo que nos ayuda a construir masa muscular, y también nos dice la grasa, que no es que sea mala, sí tenemos que consumirla, pero cuidando la cantidad. Entonces eso hace que las recetas sean muy bonitas. La otra sección, Maru, muy visitada en digital y en la revista impresa, es alimentación, porque ahí una de nuestras grandes misiones es quitar los enormes mitos en los cuales también nos hemos enfocado muchísimo en diabetes y yo, que hay en torno a que la alimentación de las personas con diabetes es aburrida, que siempre te quedas con hambre, que es monótona y que nunca come rico. Oye, ¿y cada cuándo sale la edición impresa? Y también que vuelvas a repetir si la quieren buscar por medio de internet, ¿cómo la podemos encontrar? Que nos des la liga de la revista, por favor, otra vez. Sí, la liga para consultar la revista gratuita, la edición más reciente para el momento, para este momento es la edición de primavera, es www.revistadiabeteshoy.org. Ahí van a encontrar esta edición de primavera, que si quieres hablamos un poquito al ratito, pero también van a encontrar las ediciones anteriores de 2025, 2024, 2023, para que tengan un montón de información que leer, todo gratuito, y también muchas recetas. Fíjate, Maru, que hasta hace unos años, antes de la pandemia, editábamos, tirábamos, que es la palabra correcta, se imprimían 10,000 ejemplares bimestralmente de la revista Diabetes Hoy. Cuando regresamos de la pandemia, imprimimos 5,000 ejemplares y desde el 2022 salimos cada estación. Salimos en primavera, salimos en marzo, salimos en verano, en junio, salimos en otoño, en septiembre y salimos en diciembre. De manera tal que salimos con las estaciones del año y nuestras portadas lo dicen, ¿no? La portada de primavera, pues es este inicio de año que todavía hay un poquito de frío, pero ya no tanto. Queremos hacer propósitos, más bien estamos haciendo nuestra cumplimiento de los propósitos que nos hicimos en enero y en marzo estamos ya viendo quizá o cosechando los primeros resultados. Hablamos mucho de ejercicio en las secciones de primavera, hablamos de alergias, que son los temas que siempre nos están ocupando en primavera y de los cuales las personas con diabetes no están exentas de también tener o vivir con alergias. Y ese es el número, Maru. Actualmente imprimimos 5,000 ejemplares impresos y obviamente la revista digital nos permite llegar a cualquier parte de México y del mundo y la revista está en este momento únicamente en español. Bueno, antes de hablar del contenido de este más reciente número, que además habla de la vida social y la diabetes, que me parece algo muy importante porque
como hemos dicho, en las vacaciones y en todas partes te vas con la diabetes no se queda aparte, igual cuando vas a las reuniones. Está ahorita yo leyendo varios de los artículos, pero para que se haga atractiva una revista, pues es importante tener un buen equipo creativo. Háblanos un poco del equipo que hace esta revista Diabetes Hoy. Todos son súper importantes, pero voy a empezar por los articulistas. Para que un profesional de la salud predominantemente escribe un artículo, nosotros pedimos que sea un profesional de la salud serio, le pedimos su cédula profesional y casi siempre buscamos que sean no solamente profesionales de la salud, sino educadores en diabetes. Eso nos da mayores herramientas, pero también hay unos profesionales de la salud increíbles que nos mandan textos maravillosos que no son educadores en diabetes. Esos textos obviamente se publican. Los autores también tienen que, además de indicarnos su cédula profesional de su primera carrera como licenciados en medicina, también nos mandan los de sus especialidades si las tuvieran. Cada artículo tiene que venir con referencias vigentes, no mayores a entre 5 y 8 años, tienen que tener una vigencia no mayor a 8 años, y los textos deben tener justamente el sustento científico, porque es la revista, el órgano oficial de la Federación Mexicana de Diabetes. Entonces, todo lo que se dice ahí tiene que venir sustentado científicamente. Eso es lo que hacen los autores para enviarnos sus propuestas de artículo. Después está el equipo de edición de la revista. El equipo de edición de la revista actualmente está en manos de una agencia muy linda y muy colaboradora que se llama Full Heart. Tenemos un editor que es Marco Hernández y él se encarga de definir cuáles son los temas que tenemos que tocar en cada edición. Después, cuál será el objetivo de ese texto, qué queremos entregarle al lector con ese texto. Y después buscamos a los articulistas ideales para que nos hablen, no solamente con base en la teoría, que es muy importante y nos van a dar sus referencias, sino también como desde su experiencia clínica. Los especialistas, cada uno tienen una enorme cantidad de aprendizaje de sus pacientes y eso es lo que busca Marco como editor de la revista. Además tenemos gente que nos ayuda, está Exar, está David, está Bárbara, que hace una sección súper linda que se llama Estamos Contigo, que es una educadora en diabetes maravillosa. Está Mónica Hurtado, que es gerente académica de la Federación, que también nos brinda artículos frecuentemente muy interesantes para apoyar a la gente en el conocimiento de lo que necesitamos hacer. Y no me quedo corta diciéndote toda la gente que está participando y por supuesto tenemos un diseño a cargo de Enrique Torres, que él se encarga de eso, de que no se vea una revista de enfermedad, sino una revista que está buscando no ser positivos de manera absurda, sino de ver cómo sí es posible y cómo no hay que sufrir la diabetes, sino que hay que vivirla con todo lo que conlleva, incluido muchos colores y sabores. Bueno, y estoy viendo que en la revista digital, que no puede, a veces no pasa en la física, porque si se te agota un número ya no lo encuentras, que tiene números atrasados, que puedes picarle aquí en el sitio y aparecen las revistas anteriores. Eso está muy bien. Y Maru, tú estás haciendo algo que la mayoría de la gente utiliza ahora. Mucha gente la lee en su celular. Entonces, si van a www.revistadiabeteshoy.org, desde su celular, es fácil leerla. Ahí la verdad es que nos ha costado un poco de trabajo, ya lo hemos logrado en los últimos años, que fuera amigable, no solamente para verse en una computadora, una pantalla rectangular más grande, sino que también fuera amigable para que la viera la gente en el celular, porque recordemos que esta revista la ve gente de todas las edades.
tenemos muchísimos lectores que tienen más de 60 años y que en el celular también se les hace un poco más fácil porque pueden hacer la letra más grande, pueden moverse a lo largo del artículo o de la receta para ver la etiqueta nutrimental, para ver los ingredientes. Entonces, tener la revista digital, como bien dices, que ya no alcancé la última edición, la más reciente edición, pues me voy a la digital. No sabía que existía y quiero ver ediciones de 2023. Ahí están en la página de la revista. Bueno, ¿qué te parece? Me gustaría que cuando nos hablaras del contenido del más reciente número, pero me gusta mucho cómo presenta este número Ruth Vélez, quien es la presidenta de la Federación Mexicana de Diabetes, que dice: la primavera es un buen momento para revisar cómo estamos y hacia dónde queremos avanzar. En la Federación Mexicana de Diabetes creemos que el cuidado de la salud no se improvisa, se construye todos los días con información confiable, decisiones conscientes y redes de apoyo sólidos. Hoy más que nunca, hablar de diabetes implica pensar en la prevención, detección oportuna, en la importancia de actuar antes de que aparezcan complicaciones, cuidar nuestra glucosa, mantenernos activos y atender nuestra salud cardiovascular y renal. No es una tarea aislada, sino parte de una visión integral del bienestar. Así comienza. Y además, Maru le da la entrada como buena página editorial a un número que está muy enfocado en salud mental. La edición de primavera 2026 se enfocó en lo que sabemos que de pronto nos cuesta más trabajo, que es alimentación, pero también en ejercicio. Y querer quitar este mito de las personas con diabetes no se pueden forzar mucho y poquito. No, la verdad es que las personas con diabetes, parte de nuestro tratamiento es hacer ejercicio, obviamente no lanzarnos sin mayor orientación, sino hablar con el médico y mantenernos activos todos los días, la mayor parte del día, desde caminar, usar escaleras, siempre en la medida de lo posible, hacer ese movimiento, la alimentación, cómo seleccionar. Pero fíjate, Maru, que salud mental lo relacionamos mucho en primavera y hay un texto súper bonito que se llama Salud Mental Estacional, porque, ay, la primavera ya llegó, súper lindo, pajaritos, florecitos. Fíjate, Maru, que de acuerdo con nuestro artículo, a veces la primavera también puede traer ansiedad, Claro. porque pues hay gente que no se siente así y de pronto se siente ansiosa porque, ay, la primavera, eh, todo es felicidad, regresa el sol. Y hay gente que no se siente así y de pronto puede haber como una cierta presión social porque no estás contento. Y eso le pasa a todo el mundo con diabetes y sin diabetes. Por eso es que lo pusimos en esta edición de Diabetes Hoy. Y una de las claves de ese texto es que necesitamos escucharnos a nosotros mismos, algo que está costando mucho trabajo en la actualidad. Necesitamos escucharnos a nosotros mismos, no todo el ruido que hay alrededor de las redes sociales y lo que me dicen que yo debo hacer y sentir y pensar, sino escucharnos a nosotros mismos. Y si a mí la primavera no me emociona, pues no me emociona y ya. Entonces, disminuir la ansiedad, tratando de encajar. Eso es un texto bien bonito que te digo, además, no solamente le interesa a alguien que vive con diabetes, porque no solo nosotros lo vivimos, en este momento lo vive toda la gente. Yo les invito a revisar el texto, está en revistadiabeteshoy.org, en la edición de primavera y se llama Salud Mental Estacional. Sí, aquí lo tengo. Y es del doctor José Ramón Arellano Cano, psiquiatra, el que escribe este artículo, Salud Mental Estacional, ¿por qué la primavera puede elevar la motivación o la ansiedad? Bueno, vamos a una pequeña pausa en esta plática muy rica que estamos teniendo sobre la revista Diabetes Hoy, porque tenemos nuestra cápsula de salud. Vamos adelante. Y ahora,
¿Qué les parece si disfrutamos de una rica ensalada de lentejas? Ingredientes: 30 gramos de queso campesino, media taza de jitomate, una taza de lentejas cocidas, 2 huevos duros, 2 zanahorias pequeñas. Modo de preparación: pon los huevos a hervir. Mientras tanto, lava las zanahorias, enjuaga las lentejas y lava el jitomate. Pon las lentejas en un platón. Pela y corta las zanahorias y el tomate y añade a las lentejas. Abre el queso, corta en trocitos y añádelo a la ensalada. Saca los huevos, ponlos en agua muy fría, pélalos, córtalos y añádelos a la ensalada. Ahora sí, puedes disfrutar de una rica ensalada rápida y fácil de preparar. Seguimos conversando con Gisela Ayala sobre la revista Diabetes Hoy. Y bueno, nos hablaste de este primer artículo, que es el primero que aparece en la edición más reciente. ¿Y qué más? Porque siempre se habla, hay alguien que va a hablar, hay licenciadas en nutrición, educadores en diabetes, porque es una revista muy enfocada también a la educación en diabetes, del control del peso, de siempre, pues lo que tú dices, no porque tengas diabetes no vas a hacer ejercicio, al contrario, eso te puede ayudar precisamente a que no tengas esos altibajos y esas cuestiones del azúcar en la sangre, sino si eres una persona que no te mueves, ¿no, Gis? Sí, claro. Y también quienes vivimos con diabetes, algo que nos preocupa y nos ocupa es la hipoglucemia, que te bajen los niveles de glucosa más allá del nivel deseado y que tú te sientas mal. Y eso puede ocurrir cuando, por ejemplo, dices, voy a caminar y voy a caminar 40 minutos y a lo mejor tu nivel de glucosa antes de iniciar la caminata ya estaba bajito y tú todavía caminas 40 minutos, pues lo más lógico, o 10 o 15, los que destines, eh, es lógico que te bajen los niveles de glucosa. Entonces, algo que buscamos en todos los números, pero también en esta edición de primavera, es cómo retomar el ejercicio después de que venimos de invierno, cómo retomamos el ejercicio, porque ya nos sentimos más motivados, ¿no? Ya no hay frío, ahora lo vamos a hacer en primavera. Cómo retomar de manera segura, evitando hipoglucemias, consultando con el médico, no esforzarnos en exceso, porque a veces pensamos que si hoy que es viernes, si hoy hago muchísimo ejercicio o soy de fin de semana y mañana sábado, voy a dedicarle 4 horas y voy a compensar todo lo que no hice en la semana. Eso no es recomendable y a veces puede ser peligroso. Entonces, hay que tener un plan de acción. Aquí proponemos algunas actividades, algunas recomendaciones. Y luego hay otro también de ejercicio, Maru, que se llama actividad física primaveral. Ya podemos salir más a la calle, porque ya estamos en primavera, de hecho ya hace bastante calor ahora en este mes de mayo, y quiero moverme más, quiero salir más, quiero respirar airecito puro, pues vienen también recomendaciones para hacerlo y disfrutarlo. Hay mucha gente que no nos gustan los gimnasios, no nos gusta hacer ejercicio dentro de un gimnasio, preferimos hacerlo en nuestra casa o salir a caminar, hacer estiramientos en un parque, ese tipo de cosas. Para eso también ofrecemos algunas recomendaciones. No, todos somos diferentes y no a todos nos gusta lo mismo, entonces por eso estamos ofreciendo recomendaciones de esa manera en ejercicio antes de llegar a la vida social, que es nuestro artículo de portada. Bueno, y en esto, déjame, de la actividad física, hay un artículo que se llama Actividad Física Intermitente, que por cierto lo escribe Mónica Hurtado, y que ella también ha sido pues colaboradora del programa de Diabetes y yo, la teníamos en las cápsulas también de nutrición, y que pues dice, como tú estás afirmando, no tienes que mañana me inscribo, los propósitos, ¿no? De principio de año, mañana voy al gimnasio y pagamos una cantidad y nunca vamos, ¿no?
caminar unos minutos, estirarse, mover los brazos, caminar después de comer, subir, bajar las escaleras, todo eso es la cuestión que nos mueva, ¿no? Que nos esté moviendo constantemente. Y justo esos que acabas de leer es oro molido, porque ¿cuánto tiempo pasamos sentados? Pues habría que estarnos levantando cada hora, estirarnos, caminando unos pasos. Comemos y nos sentamos a trabajar nuevamente. No, habría que comer y a lo mejor no tienes que salir de la oficina o de tu casa, lo puedes hacer ahí alrededor de tu sala o en tu propio comedor o subir y bajar escaleras de tu casa o de tu oficina, de tu edificio. Pero fíjate que Moni dio una recomendación que a mí me gustó mucho en este artículo, que es aprovechar cualquier fila de cualquier lugar al que vayas para moverte, no solamente quedarte ahí paradito en la fila del súper, sino moverte, estás en el banco. Y entonces ahí te puedes estar moviendo, no demasiado porque está la gente al lado tuyo, pero puedes aprovechar para en el mercado, por ejemplo, cuando vas a comprar las verduras, la carne, el pollo, en lugar de irte directo a la carnicería, darle varias vueltas por el mercado, por los pasillos del mercado, te ves colores de frutas, verduras, olores, cositas agradables y luego llegas a tu destino y te regresas igual, tratando Claro. de dar más pasos en cada oportunidad que tengas. Hay que aprovechar cada momento y por eso ese texto, ese artículo de Moni, yo creo que es muy importante. Lo pueden encontrar en la edición de primavera en revistadiabeteshoy.org. Se llama Actividad Física Intermitente. Sí, o inclusive cuando uno está mucho tiempo sentado, las secretarias o los locutores que tenemos que estar 4 horas ahí en la cabina, pues unos estiramientos, lo puedes hacer en tu propia silla, aunque te vean raro tus compañeros, pero ni modo, eso sí, hasta tumbarte para hacer, no sé, algunas meditaciones, unos estiramientos, en fin. Fíjate que antes de que sigas con que también es pues ya uno de los más importantes, que es la vida social en la diabetes, este artículo. Me gusta que haya trivias. En el número pasado, y sí le atiné, ¿eh? Eso está muy padre porque eso te enseña, ¿no? Dice, participa, creo que estaban dando sí, estaban en unas tabletas de glucosa o no sé qué salieron. Así es, tabletas de glucosa. Eh, de las preguntas, ¿cuál es la principal fuente de energía que utiliza el cuerpo humano? A, proteína. B, glucosa. C, grasa. Pues glucosa. ¿Ves cómo se ha aprendido? Hidratos de carbono. Sí. En fin, una serie de tibias. ¿Cuál es el rango normal de la glucosa en sangre 2 horas después de comer? Menor a 180, menor a 250 o menor a 100. En fin, te empieza ¿Cuál es la respuesta de ese, Maru? ¿no es el menor a 180? Perfectamente, porque 2 horas después de los alimentos no debería sobrepasar los 180. Pero en ayunas, ¿cuál debe de ser? En ayunas, Para la personas glucosa, con pre y con diabetes y con personas normales, digamos. personas sin diabetes y sin prediabetes no debería rebasar los 100. Ajá. Y como las personas que vivimos con prediabetes o con diabetes buscamos mantener los niveles la mayor parte del tiempo como si no tuviéramos diabetes, pues muchas veces nuestra meta es que en la mañana los niveles de glucosa no rebasen los 100. Es retador, sí. Entonces, ahí hay que platicar con el médico para decirle al médico, ¿en cuánto debería estar mi glucosa en la mañana, doctor? ¿En menos de 100? ¿En menos de 120? ¿En cuánto debería estar? Y eso ponernos como meta. La regla general para todos, no específica, la regla general es que para tu mejor control cuando vives con diabetes, la glucosa al despertar no debería de subir de 100. Muy bien. Ahora, ¿dónde se puede, porque hay una duda también del equipo, preguntarte, porque mencionaste la revista física y también la digital, pero me imagino que no nada más en la Ciudad de México se ha distribuido esta revista. ¿La podemos encontrar
también en los estados y cómo le podemos hacer para encontrarla? Sí, gracias. Es una excelente pregunta. Al ser el órgano oficial de información de la Federación Mexicana de Diabetes, la pueden encontrar primero que nada en nuestras asociaciones. Actualmente tenemos 22 asociaciones en 19 ciudades, en 17 estados del país. Y ahí es el lugar donde van a encontrar, además de orientación en nutrición, orientación psicológica, campamentos de verano para niños y jóvenes con diabetes tipo 1. Ahí también van a encontrar la revista Diabetes Hoy gratuita, junto con un montón de actividades que hacen en las asociaciones. En Ciudad de México estamos en algunos hospitales que nos permiten, en algunas clínicas del IMSS, algunas clínicas del ISSSTE, donde nos permiten entregar las revistas a través de trabajo social. Estamos esperando poder entrar a la APEC, a la Asociación para Evitar la Ceguera. Esperamos pronto poder entrar ahí a entregarles revistas para que a través de trabajo social se lleguen a las manos de las personas. Y por supuesto, siempre está la oficina de la Federación Mexicana de Diabetes, que está en Ciudad de México, y que ahí podemos entregarles la revista. Tenemos una posibilidad, Maru, aunque la revista es gratuita, si nos llaman a la federación, podemos enviárselas a su casa o a su consultorio y lo único que nosotros cobramos es el envío. Pueden pedirnos un envío para un año y nosotros les cobramos alrededor de 300 pesos para que la revista, cada estación, les llegue a su consultorio, a su casa o a su oficina y ya no tienen que estarla buscando en algún lugar. O sea, una suscripción, vamos, como suscripción. Es como una suscripción. Yo no le llamo suscripción porque la revista es gratuita. Digamos que el costo del envío de bueno, la sí, pero para que la tengas periódicamente todos los números, ¿no? Muy bien. Así es. Como si fuera una suscripción, no sé, a un periódico o una revista. Exacto, exacto. Bueno, ¿qué te parece si seguimos querías destacar uno de los artículos de este número? Sí, fíjate que en portada de la edición primavera de 2026 llevamos información acerca de la vida social, porque también parte del estigma que muchas veces rodea a quienes vivimos con diabetes es que no podemos divertirnos. Ella se acabó la diversión una vez que nos diagnosticaron. De hecho, la vida social está comprobado en estudios, indica que tener una vida social saludable es necesario para cualquier persona con o sin alguna condición crónica. Entonces, la vida social entendiéndola como esos momentos con amigos, ese esparcimiento, irse a la playa, irse a una fiesta, con o sin consumo de bebidas alcohólicas. Eh, el alcohol no tiene que ser sinónimo de vida social divertida. El alcohol incluso puede ser sinónimo de vida social muy poco divertida. Pero si dentro de la vida social sabemos que hay consumo de alcohol al alcance de quien vive con diabetes, lo que buscamos ahí es orientar sobre cómo tener un consumo de alcohol seguro. No promovemos nunca el consumo de alcohol, pero sí, si se va a hacer, existe la posibilidad siempre, pues cómo hacerlo de manera muy segura. Responsable, responsable. Claro, esa es la palabra, Maru, responsable. Y yo te lo resumo muy fácil. Eh, Moderación. No beber nunca alcohol sin acompañarnos con alimentos, nunca beber en ayunas, no beber cuando tienes los niveles de glucosa bajos y algo muy, muy importante, entre otras cosas que se mencionan, es medirte los niveles de glucosa cuando vas a estar bailando, cuando vas a beber, cuando tu rutina cambió, porque si vas a una fiesta, a lo mejor tu horario de cena se alteró. Entonces, de eso se trata una vida social, manejar porciones, horarios y bebidas en reuniones y eventos. Y lo más importante, Maru, de la vida social con diabetes es
que te la pases bien. Esa es la mayor recomendación que damos para este artículo de vida social en primavera. ¿Qué más quieres destacar de este número y en general, Gisela, de la revista Diabetes y yo? Digo, no, Diabetes Hoy, es que me fui con la pinta, Nos de confundimos. Diabetes Hoy. Bueno, estamos en el mismo paquete. Sí, fíjate, Maru, que algo que es muy importante en primavera y ahora que viene verano, infinitamente más, la hidratación. Fíjate que cuando ya tenemos sed, ya es un síntoma de falta de agua. O sea, no es que, mi cuerpo en este momento me pide agüita, por eso tengo sed. No, ya cuando tenemos sed, es porque el cuerpo dice, oye, ¿qué onda? Pues me tenías que haber hidratado y yo ya tengo sed. La verdad es que no deberíamos de tener sed, deberíamos de mantenernos hidratados. Y viene una excelente explicación en el texto Hidratación en Primavera de cómo mantenernos hidratados, cómo estar revisando que estamos efectivamente hidratados. Y en primavera es el inicio para empezar a entrenarnos, porque uno de los periodos más retadores de deshidratación, obviamente, es el verano. Entonces, desde primavera que empiezan ya a subir las temperaturas, tomar conciencia de que la deshidratación puede aparecer por un montón de razones, entre ellas, fíjate, Maru, qué interesante, el consumo de alcohol, la diarrea, el vómito. Deshidrata, terrible, ¿sí? Si mi glucosa no está bien, no se está manejando los niveles adecuados, eso me va a dar una sed tremenda y yo tengo que estar atendiendo que eso no es normal. Bueno, y además yo te preguntaría, ¿las personas que viven con diabetes se deshidratan más fácilmente que las que no viven con diabetes? ¿Sí o no? Sí, cuando tus niveles de glucosa en sangre están elevados. Por ejemplo, hace ratito que hablábamos de en cuánto deberíamos de amanecer o cuál es la meta de cifras de glucosa en la mañana. Si yo amanezco en 200, mi cuerpo está seguramente deshidratado porque pues está en una especie de crisis, porque no tiene glucosa, las células no tienen glucosa, los riñones están haciendo una actividad extra para sacar el azúcar en la sangre a través de la orina, eso provoca deshidratación. Y obviamente, pues como voy mucho al baño, porque mi cuerpo está intentando sacar la glucosa, pues me da mucha sed, o sea, es el círculo vicioso. Entonces, hay que estar muy atento a la hidratación. Y sabes algo que es padrísimo que a mí siempre me gusta decir cuando hablamos de hidratación, la hidratación ayuda a que tus niveles de glucosa estén más estables. El consumo adecuado de agua, de un cuerpo hidratado, te ayuda también a que tus niveles de glucosa estén más estables. Cierto es que cualquier bebida está hecha en un gran porcentaje de agua. Las chelas, las cervezas, pues obviamente sí tienen un gran porcentaje de agua, pero la mejor hidratación siempre se va a lograr con el agua simple, con el agua natural o un agua natural a la que le pones unas rodajas de pepino, unas rodajas, sin tener que hacer agüita de naranja, le pones unas rodajas y eso le da un toque muy diferente a la gente que no le gusta el agua natural, dice que le tiene un sabor raro, pues le puede poner rodajas de pepino, rodajas de naranja, rodajas de limón, de lima, bueno, esas frutas que también pueden estar y al final se come la fruta en el postre. Eh, ya nos estamos acercando casi al final, pero Gisela, se nos ha ido rapidísimo el tiempo. ¿Hay una preparación previa de temas? ¿Cómo se organizan? Porque dices, bueno, sale cada 3 meses, cada dos, repíteme, cada 2 o 3 meses. Sale 4 veces al año, sale cada 3 meses con las estaciones primavera, verano, Bien, otoño y nada más no te me alejes del micrófono porque ya no te escuchamos. perdón. Este, ¿cómo se prepara? O sea, ¿cómo hay la preparación previa de los temas?
Sí, al inicio, antes de que inicie el año, definimos una cantidad de temas para el siguiente año, para el 2026 en este caso. Hicimos la selección el año pasado, empezamos a solicitar los textos. ¿Cómo se hace la selección? Como te conté hace un ratito, la hacemos a través de lo que se está viendo en redes sociales, de las nuevas cosas que estamos viendo en los cursos, de las preguntas que le hacen a la federación en redes sociales, de lo que nuestro equipo de educadores en diabetes saben qué es lo que se está manejando en estos momentos. Y por supuesto, por ejemplo, en la edición de primavera de 2026 hay un texto que habla de la revolución silenciosa, que significan unos aparatitos que se llaman sensores de medición continua de glucosa. En México ya empezamos a tener más marcas que tienen estos sensores. Es una tecnología muy nueva que desafortunadamente todavía no la tenemos de lleno en las instituciones públicas de salud como el IMSS, el ISSSTE, etcétera, pero que ya empieza a acercarse más a la gente mexicana que vive con diabetes y sabe que necesita conocer sus niveles de glucosa. Entonces hay un gran texto que habla de cómo funcionan estos sensores que te pones en el brazo y le mandan los niveles de glucosa a tu teléfono. Entonces, ¿de qué va eso? ¿Cómo funciona? ¿Por qué? Etcétera. Tenemos ahí un artículo porque lo importante de la medición de glucosa no es nada más, Gisela se mide ahorita y dice, pues tengo 105. ¿Qué voy a hacer con ese número? O tengo 180, ¿qué voy a hacer con ese número? Por eso es que cualquier tecnología siempre debería venir acompañada de educación en diabetes. Y en la federación tenemos diplomados para profesionales de la salud, donde los preparamos como educadores en diabetes, y tenemos un diplomado para personas con diabetes y familiares que quieren aprender de manera profunda de cómo funciona el cuerpo con diabetes, qué podemos hacer para ayudarle, cómo funcionan los medicamentos, etcétera, para que nosotros mismos podamos manejar mejor nuestra condición y poder resolver muchas de las dudas que tenemos a lo largo de nuestro día viviendo con diabetes. Pero podría preguntarse la gente, bueno, ¿y ese sensor para qué me va a ayudar, digamos, en general? Fíjate que la primera ayuda que te da es que puedes ver cómo manejó tu cuerpo la glucosa cuando estabas dormido. Esa es una de las cosas muy, muy notables de un sensor, que mientras tú duermes, el sensor continúa trabajando y está viendo cómo se va moviendo tu glucosa. Tú dirías, pues permanece estable, ¿no? No, a veces la glucosa mientras estás dormido se eleva y en la mañana tú no te das cuenta porque se elevó y solita regresó. Entonces, esa es una de las primeras ventajas. La segunda ventaja es que te marca patrones. Por ejemplo, tú puedes ver cómo respondiste a unos chilaquiles con huevito, cómo subió tu glucosa por los carbohidratos que tienen los chilaquiles y cómo tus medicamentos lograron que la glucosa se detuviera y después regresara. Una vez que se digiere, una vez que la glucosa va a la sangre y después se mete a la célula, ya no tiene que aparecer en tu sangre. ¿Cómo regresó la glucosa a donde debería? Y esas dos cosas te ayudan a entender mejor tu diabetes y por ende a manejarla mejor. Bueno, pues qué recomendación, qué mensaje quieres enviarle a nuestras audiencias ya para finalizar y que repitas la liga de dónde la podemos encontrar, digamos, en internet a la revista. Claro que sí. La liga es www.revistadiabeteshoy.org o márquenos a la Federación Mexicana de Diabetes o por WhatsApp 55 55 11 4200. Lo repito, WhatsApp
55 55 11 4200. Si nos quiere llamar en ese mismo número, le contestamos. Y bueno, pues aquí lo más importante, Maru, es que todas estas herramientas nos sirvan para tomar decisiones, para aprender más sobre diabetes si vivimos con ella y, por supuesto, si tenemos un ser querido que tiene la condición, pues también aprender para apoyarlo de la mejor manera. www.revistadiabeteshoy.org, ahí los esperamos. Muchas gracias, Gis. Pues gracias a todas, a todos, todo el equipo de Diabetes y Yo agradece su atención. Muchas gracias y sigan pendientes por todos los temas que a lo largo de este año tenemos para ustedes. Gracias, Gis. Gracias, equipo. Hasta luego. Feliz fin de semana. Radio Educación presentó Diabetes y Yo. Sondeos, reportajes, tips, cápsulas de salud y mucho más. Propuestas para lograr una mejor calidad de vida. Diabetes y Yo.